Imagina que un día descubres que la cuenta Echi que sigues es, en realidad, la cuenta secundaria de tu compañera de clases, donde ella se dedica a subir fotos algo subidas de tono. Sin embargo, eres el único que conoce su verdadera identidad. Esto mismo le pasó a nuestro protagonista, Kariyama, quien, nada más despertar, se dirige a Twitter para revisar si Rika ha subido nuevas publicaciones a su cuenta. Y como ya se lo esperaba, ella había publicado una nueva foto. Y como su nombre indicaba, estaba muy rica. No era de extrañar que tuviera muchos fanáticos. Por supuesto, Kariyama era uno de ellos. Tenía su galería llena de fotos de Rika, y esta no sería la excepción. Kariyama descubrió la cuenta de Rika cuando estaba cansado de vivir la misma vida de siempre. De manera casual, encontró una foto erótica en las redes sociales y de inmediato quedó cautivado. En ese momento descubrió la verdad. El erotismo puede salvar a las personas. Mientras agradecía por las magníficas fotos, notó que Rika había publicado que estaba buscando un nuevo cosplay, esto acompañado de una foto. De inmediato, Kariyama quedó fascinado, aunque al mirar mejor la imagen le surgían dudas. En eso vio que había una nueva foto, esta vez un poco más atrevida. Aunque para Kariyama esto era un regalo de los dioses, regresando al tema de la publicación, pensó en cuál sería el mejor cosplay que podría sugerir. Luego de pensar en varias opciones, terminó comentando que a él le gustaría ver a una chica con orejas de conejo, con la esperanza de que Rika viera su comentario. Más tarde, ese día, Kariyama fue llamado al salón de profesores. Su profesora le advirtió que varios docentes habían presentado quejas por su actitud en clases y que, de continuar así, sería un problema. Kariyama preguntó el porqué de dichas acusaciones si sus calificaciones eran perfectas. La profesora le explicó que se debía a su dificultad para relacionarse con los demás y que los profesores solo estaban preocupados porque un día tendría que salir al mundo y relacionarse con muchas personas. Kariyama solo podía pensar que todo eso era una molestia y una pérdida de tiempo, pero regresó a la realidad al escuchar la voz alterada de una chica. Se trataba de su compañera de clases, quien discutía con el subdirector. Ella parecía estar realmente molesta. Esta chica era su compañera Tachibana, a quien todos se referían como la idol de la escuela. Sin embargo, ahora parecía estar discutiendo con el subdirector. Él le pedía que no viniera a la escuela con una apariencia tan llamativa, pero ella argumentaba que estaba vestida normalmente. Para el subdirector esto no era así. Incluso creía que ella estaba intentando coquetear. Esto último le resultó desagradable a Tachibana. Al ver esto, el subdirector se molestó y le ordenó quitarse el maquillaje de inmediato. Al notar que incluso tenía desmaquillante, Tachibana entró en pánico. Al ver que la profesora no tenía intenciones de intervenir, Kariyama le preguntó si realmente era tan malo venir maquillado a la escuela. La profesora le recordó que las reglas lo prohibían. El subdirector no cedió pese a los reclamos de Tachibana. Sin poder aguantar más, Kariyama le pidió que se detuviera. Esto molestó al subdirector, quien pensó que Kariyama estaba defendiendo a la chica. Kariyama solo le hizo saber que sus palabras estaban siendo extremadamente rudas, incluso para su posición. Aún molesto, el subdirector mencionó que eso no importaba, pues ella había roto las reglas de la escuela. Kariyama mencionó que ya lo sabía, pero que aunque Tachibana estuviera rompiendo las reglas, era algo comprensible dadas las circunstancias. Esto desconcertó tanto al subdirector como a Tachibana, quien le preguntó de qué estaba hablando. Kariyama explicó que el problema tenía relación con los alumnos y los profesores, porque aunque las reglas lo prohibían, Tachibana se maquillaba con esmero, algo que, en realidad, también hacen los profesores. Al final, ellos son los que deberían dar el ejemplo. Estas palabras no convencieron al subdirector, quien aún quería que Tachibana se quitara el maquillaje. Pero justo entonces la profesora lo detuvo, y tras decir que ella se encargaría, dejó que Tachibana y Kariyama se fueran. Tras salir de la sala de profesores, mientras caminaba por el pasillo, Kariyama pensaba en lo impresionante que era que, pese a su situación, Tachibana evitó decir algo como: «Hay más estudiantes que también se maquillan, así que deberían castigarlos a ellos también». Eso solo demostraba su integridad y encanto. Sin dudas, Tachibana era una persona a quien se podía apreciar. Pero esos pensamientos se vieron interrumpidos por Tachibana, quien le agradeció su ayuda pese a que se ganara la mirada de los profesores. Él la tranquilizó diciendo que, para empezar, nunca se llevó bien con ellos. Esto sorprendió a Tachibana, pues pensaba que un estudioso como él sin duda se llevaría bien con los profesores. Kariyama mencionó que ese no era el caso, porque para empezar, él era el estudiante que más detestaba a los profesores de esta escuela. Intrigada, Tachibana quiso saber la razón.
Kariyama le explicó que era porque los profesores eran incompetentes. Esta respuesta le pareció algo exagerada a Tachibana, quien le preguntó si acaso solo la había defendido porque no le gustaban los profesores. Kariyama respondió que, en parte, era por eso. Esto llamó la atención de Tachibana. Kariyama entonces le dijo que su madre solía decir que al maquillarse se sentía más decidida. Al oír que Kariyama hablaba sobre su madre, ella no pudo evitar preguntarle si acaso era un hijito de mamá. Eso fue como una puñalada para él. Tachibana se apresuró a explicar que solo estaba bromeando. Luego le preguntó si creía que la obligarían a quitarse el maquillaje. Kariyama la tranquilizó respondiendo con un no. Aliviada, ella nuevamente le agradeció, pues en esta ocasión fue de mucha ayuda y demostró que él era diferente de lo que ella imaginaba. Intrigado, Kariyama preguntó cuál era la imagen que tenía de él. Sonriendo, Tachibana respondió que eso era un secreto, pero lo que sí podía decir era que definitivamente le devolvería el favor. Kariyama, como todo un buen prota, respondió que con esa sonrisa era suficiente. También aprovechó para comentar que su maquillaje no parecía muy cargado. Tachibana mencionó que era porque estaba aprovechando al máximo su belleza natural, y sujetándolo del brazo, lo arrastró mientras comentaba que la clase estaba a punto de comenzar. Esa noche, al llegar a su departamento, Kariyama se encontró con una nueva publicación de Rika, quien, acompañada de una jugosa foto, decía que había tenido un mal día. Al leer esto, Kariyama buscó una forma de animarla y, tras una larga reflexión, dejó un comentario con algunas palabras de ánimo, pero de inmediato se arrepintió. Antes de que pudiera borrar el comentario, vio que Rika le había respondido. Ella le dio las gracias por sus palabras, porque realmente le levantaron el ánimo. Esto impresionó a Kariyama, quien se alegró de haber tenido el valor de comentar. Justo entonces vio que Rika había publicado otra foto acompañada de un texto que decía que algo bueno le había sucedido, así que publicaría otra ronda. A la velocidad de la luz, Kariyama guardó dicha imagen. Sin embargo, al revisar la foto, algo llamó su atención. Un pequeño lunar que Rika tenía detrás de la rodilla. Y eso era algo que ya había visto antes, una chica de su misma edad, con un cuerpo atractivo y un largo cabello negro. Tras unir todas las piezas, se preguntó si acaso Rika podría ser, en realidad, su compañera Tachibana. Kariyama quedó conmocionado, pues no podía creer que Rika, a quien siempre apoyaba, era en realidad la cuenta secundaria de su compañera Tachibana. Al día siguiente, mientras estaba en clase, Kariyama se preguntaba si quizás todo era un simple malentendido, y en realidad eran personas distintas. Pero justo entonces, un chico se acercó a hablar con él. Este era uno de sus pocos amigos, Shiro, quien al ver que Kariyama estaba observando a Tachibana, no dudó en burlarse de él por no poder apartar la vista de ella. Kariyama negó esto de inmediato. Pese a eso, Shiro mencionó que Tachibana estaba soltera. Esto sorprendió a Kariyama, pues él pensaba que ella seguía siendo la novia del capitán del equipo de fútbol. Shiro le contó que, al parecer, se habían separado. Al oír esto, Kariyama le preguntó si él no intentaría algo con ella. De inmediato, Shiro respondió que solo observaría, porque aunque ella le interesa, parece que Tachibana no tiene interés en nadie. Esto confundió a Kariyama. Entonces Shiro le explicó que, pese a la encantadora sonrisa que le muestra a todos, ella no parece estar interesada en nadie, porque de otra forma no cambiaría de pareja tan rápido. Kariyama le dio la razón, pero fue entonces que notó que Tachibana los estaba observando. Así llegó el final del día, y, mientras Kariyama se preparaba para irse, llegó Tachibana, quien tras saludarlo le preguntó si tenía tiempo. Así terminaron regresando juntos a casa y, mientras caminaban, él le preguntó qué era lo que quería. Sin rodeos, ella le dijo que solo quería saber por qué la estuvo mirando durante todo el día. Esto sobresaltó a Kariyama, quien, nervioso, preguntó por qué decía eso tan repentinamente. Viendo esta actitud tan tierna, Tachibana no pudo evitar reírse, pues no podía creer que actuara así luego de parecer tan genial frente a los profesores. Esto lo molestó, pero ella continuó y le preguntó de qué había estado hablando con Shiro. Sin ocultarlo, Kariyama respondió que se preguntaban por qué las relaciones de Tachibana no duraban mucho. En lugar de molestarse, ella sonrió, pues no esperaba que él estuviera tan interesado en ella. Entonces le preguntó si le gustaría salir con ella en agradecimiento por lo de ayer. En lugar de aceptar, Kariyama preguntó si acaso eso no era tener demasiada confianza en sí misma. Tachibana respondió que era normal, pues la mayoría estaría feliz. Kariyama cambió el tema de conversación y le preguntó si ella usaba Twitter o algo así. Confundida, ella le mostró su teléfono para responder a su pregunta.
Viendo la cuenta de Tachibana, él mencionó que era muy normal. Sin saber a qué se refería, Tachibana preguntó qué era lo que esperaba. Sutilmente, él respondió que esperaba ver una cuenta secundaria o algo así. Ella le preguntó si acaso estaba interesado en las cuentas secundarias. Sin rodeos, él respondió que sí. Tachibana entonces le preguntó qué tipo de cuentas secundarias le interesaban. Sin miedo a la funa, Kariyama respondió que, sin dudas, las cuentas secundarias eróticas. Por un momento ella dudó, pero aún así le preguntó de qué tipo. Kariyama explicó que no le gustan las cosas demasiado directas, porque prefiere algo con cierta exposición, pero con límites, acompañado de un cosplay sexy. Con una sonrisa que claramente era falsa, ella le preguntó cuál era su favorita. Otra vez, sin miedo, Kariyama respondió que su favorita era una tal Rika, porque tiene un cuerpo increíble, con una actitud distinta. Tachibana le preguntó cómo lo había descubierto. Confundido, él volteó en su dirección, pero ella volvió a preguntar cómo lo descubrió. Nervioso, Kariyama le pidió que se tranquilizara, porque él estaba hablando de Rika. Con su sonrisa falsa, ella le pidió que no fingiera y respondiera cómo descubrió que ella era Rika. Kariyama le recordó que estaban en público. Ella entonces lo arrastró a un callejón para que pudieran hablar con más libertad. De nuevo, ella preguntó cómo lo había descubierto. En lugar de responder, él le pidió que se tranquilizara y preguntó si ella realmente era Rika. Tachibana admitió ser rica y aclaró que estaba tranquila. Con eso dicho, le pidió que respondiera cómo lo descubrió. Sabiendo que su única opción era confesarlo, Kariyama le dijo que fue por la marca de nacimiento detrás de su rodilla. Esto al principio la sorprendió, pero luego, avergonzada, mencionó que él realmente era un pervertido. Kariyama aclaró que no era así. Además, añadió que le decepcionó lo rápido que ella admitió ser rica. Tachibana explicó que fue porque sentía que ya era hora de que alguien lo descubriera. Con eso dicho, le preguntó si acaso la iba a chantajear a cambio de su silencio. De inmediato, Kariyama explicó que él nunca haría eso. Ella entonces le preguntó qué iba a hacer. Justo entonces, Kariyama hizo una reverencia en forma de agradecimiento. Esto la dejó confundida. Kariyama le explicó que le estaba agradecido porque ella lo había ayudado mucho. Avergonzada, Tachibana le preguntó si eso significaba que él usó sus fotos para hacer ese tipo de cosas. Kariyama le pidió que no lo dijera de esa manera, pero aceptó que lo hizo. Cubriéndose, Tachibana recalcó el hecho de que él no fuera nada reservado, algo que él no podía negar. Tachibana cambió el tema y le preguntó si le había contado a alguien más sobre ella. Él respondió con un no, y ella no tuvo más opción que confiar en él. Cuestionando el por qué hacía esto, le preguntó si debería parar. Al oír esto, la reacción de Kariyama fue de miedo y sorpresa. Esto la sorprendió, pero de inmediato acortó la distancia para preguntarle si acaso tanto le encantaban sus fotos. Esto avergonzó a Kariyama, y ella aprovechó para burlarse. Luego, Tachibana avanzó unos pasos, para luego girar y decirle que si aceptaba guardar el secreto, le permitiría seguir usando sus fotos. Pero Kariyama, como el buen prota que es, respondió que de igual manera lo iba a hacer. Tachibana entonces le preguntó si podría mantenerlo como su pequeño secreto. Confundido, Kariyama preguntó si se refería a que sería un secreto de ambos. Sonriendo, ella respondió con un sí, porque sería un secreto de los dos. Con eso resuelto, mientras caminaban, Tachibana le preguntó qué le gustaría como agradecimiento por lo que hizo ayer. Sin embargo, en lugar de responder, Kariyama mencionó que la conversación llegaba hasta aquí, porque habían llegado a su casa. Tachibana dejó el tema para después y se despidió de él con un «nos vemos mañana». Esto tomó desprevenido a Kariyama, quien se preguntó si eso significaba que hablarían mañana. Así llegamos al final de este resumen. Si quieren saber cómo continúa la historia, no olviden dejar su me gusta para ver cuánto apoyo recibe el video. Sin más que decir, nos vemos en otro video.